La NASA y la Agencia Espacial Canadiense anunciarán el próximo 3 de abril a los 4 miembros de la tripulación de la misión Artemis II, que en noviembre de 2024 dará una vuelta alrededor de la Luna. Los nombres que formarán parte de la que será la primera misión tripulada al satélite natural en medio siglo, serán anunciados a las 11 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. La tripulación estará compuesta por 3 astronautas de la NASA y un miembro de la Agencia Espacial Canadiense, quienes de acuerdo a los planes de la NASA, previsiblemente despegarán en noviembre del próximo año desde Florida, para completar una misión de 10 días. La Artemis II es la primera prueba de vuelo tripulada en la ruta de la agencia, para establecer una presencia científica y humana a largo plazo en la superficie lunar. Los miembros de la tripulación harán el viaje a bordo de la nave Orión y el potente cohete SLS, los cuales ya tuvieron una primera prueba con la misión Artemis I, que regresó a la Tierra el pasado 11 de diciembre después de 25 días de viaje, tiempo en el que circunnavegó la Luna. La Artemis II, en la que no habrá alunizaje, probará y pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la cápsula Orión, para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo, de una manera que solo los humanos pueden hacer. El éxito de esta misión permitirá a la Agencia Espacial continuar con la Artemis III, que será la primera expedición espacial que descienda a la superficie lunar desde la conclusión del programa Apolo hace unos 50 años. La tripulación de la Artemis III, que según los planes de la NASA incluirá a la primera mujer y la primera persona de color que lleguen a la Luna, pondrá el pie en las inmediaciones del Polo Sur lunar en el año 2025, según lo programado. De hecho, el próximo 15 de marzo, la NASA y la firma privada Axiom Space darán a conocer un prototipo de los trajes espaciales que usarán los miembros de la tripulación de esa misión durante sus caminatas lunares. La compañía Axiom, con sede en Texas, cerró un acuerdo con la agencia estadounidense en septiembre del año pasado para confeccionar los trajes de la Artemis III.